Saludos amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. Hoy es viernes 14 de julio 2023. El tema que vamos a tratar es qué pasa en Rusia. En el día de hoy, la nota más importante fueron las declaraciones que dio el presidente Putin de Rusia sobre el grupo Wagner. Putin aniquiló al grupo Wagner. El presidente de Rusia ha revelado los detalles de su reunión con Prigozhin y los otros comandantes del grupo Wagner. Y su declaración es: ya ese grupo no existe. El presidente de Rusia ha revelado por primera vez los detalles de su reunión que tuvo con el grupo Wagner 5 días después de la fallida rebelión de ese grupo mercenario. El líder ruso ha dicho que ofreció a los comandantes de Wagner opciones para reunirse en un solo lugar y seguir sirviendo a Rusia. Todos ellos podrán reunirse en un mismo lugar y continuar sirviendo a Rusia. Nada ha cambiado para ello. Lo va a dirigir la misma persona que fue su comandante real, y él explica, el comandante real no se refiere a Prigozhin, sino el comandante de cada uno de esos grupos. Ha dicho Putin acerca del contenido de su propuesta al grupo Wagner en una reunión con los comandantes el pasado 29 de junio. El grupo Wagner ya no existe. Putin dijo: no tenemos una ley sobre organizaciones militares privadas. Por eso el grupo Wagner no existe, concluyó el mandatario ruso, y añadió que se trata de un asunto jurídico estrechamente relacionado con la legislación real de este tipo de empresas paramilitares. Quiere decir que las declaraciones que ha dado hoy, viernes 14 de julio, el presidente Putin, es que según la ley, la constitución de Rusia, no existen grupos paramilitares o militares privados. Por lo tanto, el grupo Wagner no existe. A pesar de que él ha contado con esos grupos, no solamente en el caso de Ucrania, sino en Siria, Medio Oriente, en varios países de África, el grupo Wagner, desde que se constituyó, aunque no está en ninguna ley ni en la Constitución, ha servido al gobierno de Rusia y en especialmente a Putin. El grupo Wagner obtuvo reconocimiento internacional durante la guerra del Donbass en Ucrania en los años 2014 y 2015, donde ayudaron a las fuerzas separatistas de las autodeclaradas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Todos recuerdan que ellos se declararon independientes después de la ocupación de Crimea, y esos fueron de los motivos que ocasionaron la invasión de Rusia. Pese a ser bien recibido en algunas fracciones aliadas a Rusia, como los gobiernos de Siria y Centroáfrica, los agentes del grupo Wagner han sido acusados de cometer crímenes de guerra en las áreas en que han sido desplegados. Estas acusaciones incluyen violaciones y saqueo contra la población civil y tortura a presuntos desertores. ¿Qué pasa con la negociación entre Rusia y Ucrania? Hay sectores que han dicho que están haciendo negociaciones, están haciendo conversaciones, pero Ucrania no negociará con Rusia mientras las tropas de Moscú
estén en territorio ucraniano, ha dicho hoy, viernes 14 de julio, el jefe de la administración presidencial ucraniana. Todo el mundo comprende que no vamos a hablar con los rusos mientras haya una ocupación de nuestro país, dijeron las autoridades de Ucrania. Otro tema es sobre las tropas rusas en Bielorrusia. El Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Ucrania ha asegurado hoy que casi todas las tropas rusas se han retirado del territorio de Bielorrusia, donde estaban presentes desde antes del estallido de la guerra en febrero del año pasado. Todos recordamos que la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero del 2022 fue principalmente desde Bielorrusia. De acuerdo con el portavoz del Servicio de Fronteras ucraniana, ellos tenían indicio de que habían 2.000 militares rusos en Bielorrusia y ahora no notan su presencia en ese país. Por otra parte, Rusia recibió hoy un equipo de aviones para reforzar su fuerza aérea, mientras se planea la posible llegada de aviones F-16 estadounidenses a Ucrania. Rusia sigue recibiendo nuevos aviones de caza para mantener su superioridad aérea sobre el cielo ucraniano y para reponer los aparatos perdidos en el transcurso de la guerra. En este caso se trata de un nuevo lote entregado ayer al Ministerio de Defensa rusa de los modernos Su-355, es el segundo que reciben en este año. Quiere decir, las noticias más importantes para el día de hoy, viernes 14 de julio, ha sido la confesión que ha hecho Putin públicamente, él, no portavoces, sino él, de que para él ya el grupo Wagner no existe porque eso no está en la Constitución. Hay la llegada de nuevos aviones a Rusia para fortalecer su poderío militar. Hay negación de que hay negociaciones entre Rusia y Ucrania y además la estadía que tienen los grupos ucranianos en la contraofensiva que están haciendo frente a la invasión de Rusia. Hoy viernes esas son las principales noticias. La más sobresaliente es la declaración que hizo hoy personalmente Putin sobre el grupo Wagner, diciendo eso ya no existe, no está en la ley, no está en la Constitución, sino tienen que acomodarse esas personas para estar dirigidos por los comandantes, no el jefe supremo del grupo Wagner, sino por cada uno de los comandantes y trabajar dentro del ejército regular de Rusia. Espero que continuemos dándole seguimiento a esta situación de la invasión de Rusia a Ucrania y qué pasa en Rusia. Agradezco su atención y continuaremos sobre esta situación.